Si el mundo ya había sido destruido una vez, ¿por qué la humanidad volvió a cruzar el mismo límite? No muchas generaciones después del diluvio, cuando la memoria de la destrucción aún estaba viva, el ser humano volvió a mirar hacia arriba, no con temor, con deseo. Y ahí comenzó de nuevo. Hubo un tiempo en que todo tenía un lugar, un orden, una separación clara. No todo estaba mezclado, no todo estaba permitido. Y esos límites no eran castigo, eran equilibrio. El cielo no era la tierra no era el cielo. Cada cosa cumplía su función sin invadir la del otro. El límite no era una barrera, era una protección. Pero el límite comenzó a verse distinto, ya no como algo que cuida, sino como algo que estorba. Y cuando el límite se percibe como obstáculo, la tentación aparece, no como maldad evidente, sino como posibilidad. ¿Qué pasaría si se cruzara un poco más allá? ¿Qué pasaría si lo separado se mezclara? Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y ese principio, aunque antiguo, seguía siendo ignorado. Pero eso aún no se había aprendido. Hubo quienes no respetaron su función. Seres que no fueron creados para caminar entre los hombres, decidieron hacerlo. Conocidos como los vigilantes, dejaron de vigilar y comenzaron a intervenir. Caminaron entre los hombres, tomaron a las hijas de los hombres, y el límite que había sido establecido fue cruzado. No fue un accidente, no fue ignorancia, fue una decisión. El resultado no fue solo espiritual, fue visible. De esa transgresión surgieron los gigantes, los Nefilim, no como mito, sino como consecuencia. Y aunque este relato ya fue explorado con mayor detalle, su función aquí no es repetirlo, sino recordarlo. Porque los gigantes no fueron el inicio del problema, fueron la evidencia, la señal de que un límite había sido roto. El diluvio vino después y destruyó el mundo que existía, pero no eliminó el patrón que lo había producido. Porque el problema no fue solo lo que ocurrió, fue la forma de pensar que lo permitió. Primero, el límite fue cuestionado. Luego, el cruce fue justificado. Después, las consecuencias se normalizaron. Y cuando una generación acepta el cruce como algo válido, la siguiente ya no lo ve como error, lo ve como punto de partida. Así funciona el patrón. No aparece de golpe, se repite. El límite deja de ser límite. El cruce se convierte en costumbre. Y lo que antes parecía impensable comienza a verse como necesario. Ese patrón no murió con el diluvio, solo cambió de forma. Después del diluvio, la humanidad no comenzó desde la ignorancia, comenzó desde la memoria, desde lo aprendido, desde lo heredado. Seguían siendo una sola comunidad, un solo lenguaje, una sola visión, y decían unos a otros: vamos, edifiquemos una ciudad, edifiquemos una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y decidieron construir, no para proteger la vida, sino para asegurar permanencia. La estructura creció, piedra sobre piedra, pero no era solo arquitectura,
Era organización, técnica compartida, coordinación a gran escala. Esa construcción recibió un nombre: Babel. Y en medio de esa unidad surgió una figura de poder, un líder fuerte, unificador. Su nombre era Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Edificó muchas ciudades, siendo Babel el comienzo de su reino. Pero Nimrod no fue el origen del problema, sino el reflejo de una humanidad que comenzaba a confiar más en su propia fuerza que en los límites establecidos. Babel no fue solo una torre, fue una mentalidad, porque cuando el ser humano decide permanecer unido cuando ha sido llamado a dispersarse, no está buscando unidad, está evitando depender. Cuando se ignora una instrucción clara y se sustituye por una decisión colectiva, no es confusión, es desobediencia consciente. Cuando la unidad se vuelve imposición, ya no protege, controla. Se pierde la diversidad, se pierde la responsabilidad individual y la conciencia es reemplazada por la estructura. Cuando todos piensan igual, hablan igual y avanzan en la misma dirección, el error deja de cuestionarse. Y en ese punto, lo malo comienza a llamarse bueno. Lo correcto se vuelve incómodo. La luz se confunde con tinieblas y las tinieblas empiezan a parecer razonables. Lo amargo se presenta como dulce y lo dulce como algo ingenuo. La sabiduría deja de ser humildad y el orgullo empieza a llamarse inteligencia. Cuando el conocimiento se convierte en herramienta de control, ya no sirve para edificar, sirve para dominar. Así comienzan los grandes errores, no con violencia inmediata, sino con decisiones justificadas. No se dice, esto está mal, se dice, esto es necesario. Y poco a poco, lo incorrecto se vuelve aceptable. El problema nunca fue solo el conocimiento. Fue el corazón que decidió no escuchar. Porque no basta con oír, hay que atender. No basta con ver, hay que comprender. El error se repite cuando se endurece el interior, cuando se rechaza la corrección, cuando se prefiere el control antes que la obediencia. El corazón humano tiende a justificarse, a explicar por qué desobedecer era razonable. Pero la transformación no comienza en la estructura, no comienza en la torre. Comienza cuando el interior cambia, cuando la forma de pensar es renovada, cuando se acepta que no todo lo posible es correcto, que no todo avance es progreso, y que ignorar una advertencia no elimina la consecuencia. Esto no pretende dar respuestas definitivas, solo abrir preguntas. Porque tal vez, antes de preguntarnos qué ocurrió cuando los límites fueron cruzados, debíamos preguntarnos por qué seguimos cruzándolos. Bienvenidos a Neox Origins.